Dentro de la residencia del hijo de Chapo Guzmán tras su arresto el 5 de enero, Ovidio Guzmán López fue capturado, desencadenando eventos trágicos que cobraron vidas y afectaron la estabilidad de la urbe. Sin embargo, la historia más cautivadora no yace en las ruinas fuera de la ciudad, sino en lo descubierto dentro de la casa del heredero del Chapo tras su detención. Déjenos explorar este escenario antes de la inminente tormenta. Sin más dilación, desentrañemos la primera regla que todo narcotraficante en búsqueda y captura debe seguir: evitar permanecer en un mismo sitio por mucho tiempo. Los notorios capos de la droga, como Escobar o el padre de Ovidio, el Chapo, se destacaron por esta característica. Ovidio, siguiendo estrictamente esta norma, ha eludido a la justicia desde su primera detención en octubre de 2019. En ese octubre, Ovidio obligó al gobierno mexicano a tomar una de sus decisiones más humillantes: ser liberado horas después de su arresto, y lo logró. En 2019, apenas 4 horas después de su captura, Ovidio Guzmán recuperó su libertad. Esta celeridad se debió a la violenta reacción de los sicarios de Ovidio ante su arresto. En aquel fatídico episodio, perdieron la vida 13 personas, incluyendo agentes de policía y 9 soldados que se convirtieron en rehenes de la banda. Los sicarios también atacaron las residencias de familias del personal militar. Cuando se supo que Ovidio estaba oculto y escapando de las autoridades, refugiándose en varios departamentos a lo largo de Sinaloa, eligió como último resguardo un lugar que se podría considerar una verdadera fortaleza: Jesús María. Este pequeño enclave en las afueras de Culiacán, Sinaloa, con apenas 5,000 habitantes, ofrece una comunidad donde todos se conocen íntimamente. Ovidio no era un extraño en Jesús María, pues creció allí. A pesar de las posibles amenazas, decidió quedarse donde confiaba en la lealtad de las personas, sabiendo que ésta podría volcarse en su contra en cualquier momento. La población de Jesús María mantuvo en secreto su ubicación a las autoridades, demostrando un auténtico afecto por el joven Chapito. Algunos lo consideraban como un hermano mayor, mientras que otros lo veían como un nieto. En diciembre de 2022, Ovidio decidió regresar a Jesús María con sus hombres, conocidos como los Sicarios del Ratón, un grupo fuertemente armado al servicio del cartel de Sinaloa. A pesar de su aspecto amenazante, en lugar de confrontar a las fuerzas de la ley, Ovidio organizó una reunión familiar y una festiva celebración navideña. En este encuentro, Ovidio recibió a su esposa, Adriana Mesa Torres, sus 3 hijas y Griselda López Pérez, también tercera esposa del Chapo. Este capo de la droga de 32 años buscaba reunir a su familia para una festividad navideña y una reunión familiar muy bien planificada. Sin embargo, lo que Ovidio no sospechaba era que esta festividad sería su última cena y la última vez que vería a su familia por un largo tiempo. El arresto de Ovidio tuvo lugar el 5 de enero de 2023, cuando el ejército mexicano intentó detenerlo por segunda vez. Conscientes de que la sorpresa era su mejor aliado, enfrentarse a un capo de la droga en una ciudad donde era adorado y con una sola entrada planteaba un desafío monumental. Aquí radica la razón de ser de Jesús María como un refugio perfecto y una auténtica fortaleza. Jesús María no posee una vía trasera que impida la infiltración de soldados sin ser detectados por los hombres de Ovidio o los residentes que lo respaldan. La única forma de acceder o salir del pueblo es a través de un arco de entrada. Para complicar aún más la misión del ejército, la residencia de Ovidio se encuentra en la cima de una colina, lo que le permite tener una visión clara de los militares que atraviesan el arco de entrada. Este desafío se ve agravado por el tiempo que el ejército requeriría para prepararse con todo el armamento necesario para la operación, sabiendo que solo enfrentarían a Ovidio, pero no hay que olvidar el obstáculo que presentan los Sicarios del Ratón. Todos estos factores convierten la operación en algo digno de una película de Misión Imposible. Desafortunadamente, no hay un Tom Cruise que pueda resolver este enigma. Entonces, ¿cómo logró el ejército mexicano llevar a cabo esta hazaña? 2 teorías destacan. En primer lugar, es crucial tener en cuenta que Ovidio celebró su festividad navideña la noche del 5 de enero, solo 24 horas antes de que los militares iniciaran su operación. Considerando la cantidad de riqueza que poseía y su estilo de vida, es plausible que haya organizado una lujosa fiesta con chefs, música y una gran cantidad de drogas como metanfetamina, fentanilo y cocaína. Esto pudo haber dejado a la mayoría de sus hombres incapacitados debido a los efectos de las drogas en sus sistemas, lo que habría llevado a un número insuficiente de personal para vigilar cualquier actividad sospechosa durante la noche. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas mexicanas se enfrentaron a un dilema insalvable al intentar ingresar a Jesús María, ya que cualquier intento habría sido detectado de inmediato, no existía otra vía de acceso terrestre viable.
Los soldados optaron por la alternativa más ágil, desembarcaron en helicóptero y el primer escuadrón aterrizó en los terrenos de la residencia de Ovidio en tan solo 10 minutos. Aprovecharon la oportunidad mientras el ratón descansaba plácidamente en su morada, y tras su captura, regresaron rápidamente a la Ciudad de México. Numerosos testigos presenciales consideraron la operación como desproporcionada para capturar a un hombre soltero descansando en su hogar. Sin embargo, el gobierno mexicano comprendía que no podía permitirse ningún margen de error ni improvisación. Una vez que sacaron a Ovidio por aire, el resto del ejército ingresó al pueblo por carretera, armado con una variedad de armamento que incluía tanques, ametralladoras, camiones blindados y helicópteros. Los recursos y armas desplegados rivalizaban con los utilizados en conflictos bélicos. La coordinación de un ataque combinado por aire y tierra era crucial. El gobierno mexicano sabía que esta operación debía ejecutarse con precisión, sin margen para repetir los errores cometidos en 2019. En aquel entonces, la difusión de videos de los sucesos generó críticas, especialmente por parte de Estados Unidos, que consideró que México no podía controlar a los hijos del Chapo y a otros narcotraficantes en su frontera. Desde entonces, el gobierno mexicano estaba bajo intensa presión y se sentía obligado a responder, lo que planteaba la interrogante sobre cómo enfrentar a un objetivo de alto valor de manera similar. Estados Unidos se ofreció a colaborar en la detención de Ovidio y otros supuestos líderes del cártel de la droga, incluyendo a los 3 hermanos Iván, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, conocidos como los Chapitos. Tras la captura de Ovidio, Estados Unidos no perdió tiempo en solicitar su extradición. En caso de ser concedida, Ovidio enfrentaría el mismo destino que su padre, y tal vez se presentaría la oportunidad de una reunión familiar. Sin embargo, los hombres del ratón retomaron el plan de 2019 tras su captura, tratando de emular la historia pasada mediante una redada para arrestar a una figura de la envergadura de Ovidio. Capturar a un individuo como Ovidio Ratón Guzmán jamás sería una tarea sencilla, considerando su vida inmersa en uno de los imperios de la droga más temibles de todos los tiempos bajo la tutela de su padre. Por lo tanto, sin importar cuán meticulosamente se hubiera planeado el asalto a su residencia, siempre se debía estar preparado para bajas. El ejército comenzó su operación alrededor de las 5 de la mañana con el objetivo de minimizar los daños, aprovechando el momento en que la mayoría de la población descansaba tranquilamente. Las Fuerzas Armadas mexicanas se infiltraron en el recinto de Ovidio, desatando una ráfaga de disparos desde el techo y la entrada, capturando a Guzmán mientras se escondía bajo sus cobijas. La escena era impactante, niñas siendo repentinamente despertadas por el estruendo de múltiples armas perforando el techo. Antes de que sus sicarios pudieran reaccionar, ya era tarde. Guzmán había sido arrestado y sacado del lugar, dejando solo a la esposa de Ovidio, sus 3 hijas y su madre, Griselda López Pérez. La operación resultó en una tarea difícil y costosa, con la vida de 19 personas, la detención de 21 pandilleros y la completa devastación de una hacienda. Los disparos resonaron sin cesar, dividiendo a los hombres en 3 grupos: recuperar al líder, proteger a la familia y defenderse de la sangrienta batalla. Este caos desencadenó disturbios en las calles de Culiacán, con autobuses incendiados en un intento por bloquear las carreteras para detener el arresto. A pesar de la intensa violencia en las calles, el mayor impacto se sintió en la morada de Ovidio Guzmán López. Los helicópteros del ejército mexicano lanzaron una lluvia de balas sobre la vivienda, perforando techos, arrancando puertas y ventanas a prueba de balas, dejando casquillos esparcidos por todas partes. Nadie se atrevía a cruzar el umbral, incluida la familia de Ovidio. Por suerte, los niños se habían marchado temprano, de lo contrario, podría haber sido fatal para ellos. El asalto desde el aire con un helicóptero de ataque equipado con ametralladora dejó la vivienda en un estado irreconocible. Una semana después, los residentes locales, los periódicos y los periodistas finalmente tuvieron acceso a la casa para contemplar la magnitud total de los sucesos. Al entrar en la sala de estar, se observaron 2 sillones volcados, indicando un intento de resguardo por parte de los guardaespaldas. El televisor frente a la ventana mostraba múltiples impactos de bala en su pantalla ahora rota. Algunos vecinos comentaron que la sala de estar, antes un espacio donde los niños jugaban y veían televisión, quedó completamente devastada tras una violenta redada. Mesas de vidrio destrozadas, fragmentos dispersos por el suelo junto a restos de vidrio de las ventanas. Los cojines desgarrados por balas y el baño convertido en blanco de una ráfaga de proyectiles propiciada por fuerzas gubernamentales mexicanas. El suelo del baño empapado de sangre, emanando un penetrante olor a sangre seca y orina sin limpiar. Rastros visibles de papel de seda, huellas de manos enrojecidas y prendas empapadas de sangre esparcidas por el suelo.
Además, el baño exhibía fragmentos de vidrio roto de las ventanas, posiblemente vinculados al tiroteo cercano. Incluso la pared hacia la ventana del baño mostraba perforaciones con pedazos de cemento desprendidos debido a la intensidad de los disparos. Se rumorea que el cuarto de lavado fue el epicentro del ataque. Si alguien logró sobrevivir en este espacio, estuvo al borde de la muerte. La cantidad de sangre derramada impregnó el cuarto, dejando un olor a tierra fresca y evidencias de manchas sanguinolentas entre los objetos. Se encontraron un par de cámaras con detalles de Mickey Mouse, aparentemente con manchas de sangre, frente a una pantalla plana. También se hallaron peluches de ratones en un árbol de Navidad, sugiriendo que esta habitación podría haber sido utilizada por Ovidio Guzmán. Cercano, un baño albergaba cajas repletas de relojes de una marca exclusiva y joyería de marcas de lujo. Según Milenio, en redes sociales, empezaron a circular testimonios de residentes de la zona quienes se identificaban como tal. Argumentaban que las acciones de las autoridades desencadenaron un evento el lunes 9 de diciembre. Los habitantes de Jesús María llevaron a cabo una protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir la retirada de los militares de la región y demandar la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya. Los manifestantes, con fuerza, lograron abrir las puertas cerradas del edificio, rompiendo una estructura de vidrio para acceder al interior. Allí expresaron su deseo de que el gobierno revelara la verdad sobre lo sucedido en Jesús María y pidieron justicia. Los niños sentían temor por la presencia militar en el pueblo, mientras que los manifestantes repudiaban su presencia, describiéndola como un acto de terrorismo genuino. Entre sus demandas, informaron sobre la desaparición de al menos 140 personas desde la llegada de los uniformados. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas al gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán. Los disturbios surgieron tras la captura de Ovidio Guzmán el ratón el pasado viernes 6 de enero. Durante la audiencia, Ovidio afirmó que no era la persona que Estados Unidos buscaba extraditar y que las autoridades mexicanas cometieron un error en su arresto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos abiertos contra Ovidio Guzmán y sus hermanos, Archibaldo, Jesús y Alfredo. Los disturbios culminaron con el cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde 2 aviones, uno de Aeroméxico y otro militar, recibieron disparos. También se reportaron tiroteos en la pista de aterrizaje. Aeroméxico tuvo que desviar vuelos desde otros aeropuertos regionales de Sinaloa. En las carreteras de Sonora, atacaron 2 camiones, lo que llevó a Aeroméxico a cancelar vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. En Culiacán, se informaron saqueos y diversas empresas y bancos anunciaron cierres temporales en todo el estado. Periodistas en la zona documentaron robos de vehículos y personas exigiendo las llaves de los automóviles. Durante el operativo, se registraron 29 fallecidos, 35 heridos y 21 detenidos, entre militares e integrantes de grupos delictivos. Entre las víctimas se encontraba un coronel de infantería y sus 4 escoltas, emboscados y asesinados por miembros del cartel de Escuinapa, Sinaloa. Gracias por acompañarnos en este video hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta el próximo caso.